La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más sangriento de la historia de la humanidad. Entre 1939 y 1945, las decisiones de líderes y comandantes marcaron el destino de millones, dejando una herida profunda en la historia. Hoy te contaré sobre los 7 mayores asesinos de este conflicto, personas cuyas acciones y órdenes llevaron a la muerte de millones de inocentes. ¿Quiénes fueron estas figuras? ¿Qué motivó su crueldad? Y sobre todo, ¿cómo sus actos impactaron al mundo incluso décadas después? Quédate hasta el final para descubrirlo. 1. Adolf Hitler. Adolf Hitler, el líder del Tercer Reich, es uno de los nombres más recordados cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial. Bajo su mando, Alemania invadió Polonia en 1939, marcando el inicio de la guerra. Pero más allá de las batallas, fue responsable de uno de los mayores genocidios de la historia, el Holocausto. Se estima que más de 6 millones de judíos fueron asesinados, junto con gitanos, discapacitados, prisioneros políticos y otros grupos que no encajaban en su visión de la supremacía aria. Además de los campos de concentración, las políticas de Hitler llevaron a la destrucción de ciudades, familias y culturas enteras. ¿Sabías que muchas de sus ideas nacieron durante su tiempo en prisión tras el fallido golpe de Estado de 1923? Escribió Mi lucha, un libro que adelantaba sus ambiciones y prejuicios. 2. Joseph Stalin. En el otro extremo del conflicto estaba Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética. Aunque su país fue crucial en la derrota de Alemania, Stalin también dejó un legado sangriento. Bajo su régimen, millones murieron no solo en combate, sino también en purgas políticas y hambrunas forzadas, como el Holodomor en Ucrania. Durante la guerra, Stalin mostró poca consideración por las vidas de sus propios soldados. Por ejemplo, en la batalla de Stalingrado, donde murieron más de 1 millón de personas, ordenó que cualquier soldado que se retirara fuera ejecutado por cobardía. Aunque la URSS salió victoriosa, el costo humano fue devastador. Se estima que más de 20 millones de soviéticos murieron durante el conflicto. ¿Crees que la brutalidad de Stalin fue necesaria para derrotar a Hitler o pudo haberse evitado tanto sufrimiento? 3. Heinrich Himmler. Heinrich Himmler, jefe de las SS y la Gestapo, fue el encargado de organizar el Holocausto. Bajo su supervisión, se establecieron campos de concentración y exterminio como Auschwitz, Dachau y Treblinka, donde millones de personas fueron asesinadas en cámaras de gas o murieron por hambre y trabajos forzados. Himmler no solo ejecutaba órdenes, sino que también buscaba justificaciones pseudocientíficas para sus crímenes. Incluso promovió investigaciones sobre teorías raciales absurdas para validar las políticas genocidas del régimen nazi. En sus últimos días, Himmler intentó negociar con los aliados, pero fue capturado y se suicidó antes de enfrentar la justicia. ¿Qué opinas de alguien que, hasta el último momento, intentó salvarse mientras otros sufrían las consecuencias de sus actos? 4. Hideki Tojo. Hideki Tojo, primer ministro de Japón durante gran parte de la guerra, es recordado por su papel en las atrocidades cometidas en Asia. Su gobierno aprobó la invasión de China y la masacre de Nankín, donde más de 300.000 personas fueron asesinadas y miles de mujeres fueron víctimas de abusos. Tojo también autorizó experimentos humanos en el Escuadrón 731, donde prisioneros de guerra fueron sometidos a torturas inimaginables en nombre de la ciencia. Aunque Japón justificaba sus acciones como parte de su expansión imperial, las consecuencias fueron devastadoras. Tojo fue capturado después de la guerra y ejecutado por crímenes de guerra en 1948. Hasta ahora, hemos hablado de figuras cuyos nombres están grabados en la historia por la magnitud de sus crímenes. Pero los próximos en la lista, aunque menos conocidos, fueron igual de despiadados, e incluso sus actos podrían considerarse más atroces. Estas personas actuaron desde las sombras, organizando o ejecutando crímenes que marcaron a millones. Presta atención, porque lo que hicieron supera los límites de lo imaginable. 5.
Hermann Göring. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe y uno de los hombres de confianza de Hitler, fue clave en la planificación y ejecución de la solución final. Aunque era más conocido por liderar la Fuerza Aérea Alemana, Göring también desempeñó un papel crucial en la persecución de judíos y otras minorías. Tras la caída de Alemania, fue juzgado en los juicios de Nuremberg, donde intentó justificar sus actos como lealtad al régimen nazi. Sin embargo, antes de ser ejecutado, se suicidó ingiriendo cianuro. Su vida y su muerte simbolizan la decadencia de la élite nazi. 6. Benito Mussolini. Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia, es una figura algo menos destacada en comparación con otros en esta lista, pero sus decisiones también dejaron un legado sangriento. Durante la ocupación italiana de Etiopía, se usaron armas químicas contra civiles, causando miles de muertes. Mussolini fue un aliado cercano de Hitler, pero su liderazgo fallido llevó al colapso de Italia en la guerra. En 1945, fue capturado y ejecutado por partisanos italianos, marcando un final violento para el régimen fascista. 7. Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, conocido como el arquitecto del Holocausto, fue el responsable de organizar la deportación masiva de judíos hacia los campos de exterminio. Su eficiencia y frialdad en la logística del genocidio lo convirtieron en uno de los mayores asesinos de la guerra. Tras el conflicto, Eichmann escapó a Argentina, pero fue capturado por agentes israelíes en 1960 y llevado a juicio. Durante su defensa, afirmó que solo seguía órdenes, pero fue condenado a muerte y ejecutado en 1962. Su caso sentó precedentes para juzgar crímenes contra la humanidad. La Segunda Guerra Mundial nos dejó lecciones que no podemos olvidar. Estos nombres representan lo peor de la humanidad, pero también nos recuerdan por qué debemos luchar por la paz y la justicia. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Y por supuesto, me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál de estos nombres te impactó más? ¿O crees que faltó alguien en esta lista? Déjamelo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.